Bienvenidos un día más a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí de nuevo. Espero que estén todos maravillosamente bien. Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos en un tema que sé que les va a encantar. Sí, lo adivinaron. Vamos a hablar de Neslihan y más específicamente vamos a destapar todo sobre Burak. Sé que muchos de ustedes han estado preguntando, comentando y enviándome mensajes sobre este tema, así que me he puesto manos a la obra para traerles la información más jugosa y exclusiva que pude encontrar. Prepárense para una dosis de chismecito de primera. Pero antes de que empecemos a desgranar todos los detalles, quiero recordarles, a los que son nuevos por aquí, que se suscriban al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Subo contenido semanalmente y siempre intento traerles temas que les interesen y que les hagan pasar un buen rato. Así que si les gusta el chisme, las noticias de las celebridades y un poquito de drama, este es su lugar. Y a los que ya son parte de esta hermosa familia, muchísimas gracias por su apoyo constante. Significa el mundo para mí. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a meternos de lleno en el tema de hoy. Como les decía, vamos a hablar de Neslihan y Burak. ¿Y sé lo que están pensando? ¿Qué está pasando realmente entre ellos? ¿Hay algún romance secreto? ¿O es solo una amistad muy cercana? Bueno, prepárense porque tengo algunas respuestas que podrían sorprenderlos. Primero quiero aclarar que todo lo que les voy a contar aquí es producto de investigaciones, entrevistas y un poquito de mi propia intuición. Como saben, en el mundo del espectáculo, las cosas nunca son tan claras como parecen. Así que tomen todo con una pizca de sal y disfruten del viaje. Neslihan y Burak son dos figuras muy importantes en el mundo del entretenimiento. Ella una actriz talentosa y carismática, con una trayectoria impecable. Él un actor igualmente talentoso y además, un hombre con un encanto irresistible. No es de extrañar que su química en pantalla haya despertado la curiosidad de muchos. Pero, ¿qué hay detrás de las cámaras? Esa es la pregunta del millón. Y la respuesta, mis amores, es un poco más compleja de lo que podríamos imaginar. He tenido la oportunidad de hablar con personas cercanas a ambos y, según me cuentan, la relación entre Neslihan y Burak es, ante todo, una relación de respeto y admiración mutua. Ambos se reconocen como profesionales talentosos y se apoyan en sus carreras. Sin embargo, también hay algo más. Según mis fuentes, existe una conexión especial entre ellos, una energía que se siente en el aire cuando están juntos. No me atrevería a llamarlo romance, al menos no todavía, pero sí diría que hay una atracción innegable. ¿Recuerdan esas miradas cómplices que se lanzaban en la alfombra roja? ¿Y esas risas compartidas durante las entrevistas? Todo eso apunta a que hay algo más que simple amistad. Pero aquí viene lo interesante. Ambos son muy conscientes de su imagen pública y de las expectativas que tienen sus fans. Por lo tanto, es probable que sean muy cuidadosos a la hora de mostrar sus verdaderos sentimientos. No quieren arriesgar sus carreras ni su reputación por un romance fugaz. Además, hay otro factor importante a tener en cuenta: ambos tienen vidas personales complicadas. Neslihan ha estado lidiando con algunos problemas familiares recientemente, y Burak también ha tenido sus propios desafíos. Esto podría estar influyendo en su decisión de mantener su relación en un plano más discreto. Pero no todo está perdido, mis amores. Tengo la sensación de que la historia entre Neslihan y Burak aún no está escrita. Creo que con el tiempo podríamos verlos dar el siguiente paso. Pero por ahora tendremos que conformarnos con observar desde la distancia y disfrutar de su química en pantalla. Ahora, quiero hablarles de un rumor que ha estado circulando en las redes sociales. Muchos fans aseguran haber visto a Neslihan y Burak juntos en un restaurante muy exclusivo de la ciudad. Según cuentan, se veían muy cómodos y relajados, como si fueran una pareja consolidada. He intentado confirmar esta información con mis fuentes, pero hasta ahora no he podido obtener una respuesta definitiva. Algunos me dicen que es cierto, otros que es solo un rumor infundado. La verdad es que nadie quiere hablar abiertamente sobre este tema. Pero como saben, yo no me rindo fácilmente. Así que he decidido investigar por mi cuenta. Me he puesto en contacto con algunos empleados del restaurante y, aunque al principio se mostraron reticentes, finalmente logré sonsacarles algo de información. Según me cuentan, Neslihan y Burak sí estuvieron en el restaurante hace algunas semanas.
Llegaron por separado, pero se sentaron en la misma mesa y pasaron varias horas juntos. No se mostraron afectuosos en público, pero se notaba que había una gran complicidad entre ellos. Esto, mis amores, es una prueba más de que la relación entre Neslihan y Burak es más que simple amistad. No sé si llegarán a ser pareja algún día, pero lo que sí sé es que hay algo especial entre ellos. Y eso en el mundo del espectáculo es muy valioso. Ahora, quiero hablarles de otra cosa que me ha llamado la atención. He notado que Neslihan y Burak se han vuelto mucho más activos en las redes sociales en las últimas semanas. Ambos han estado publicando fotos y vídeos en los que se les ve muy felices y relajados. Esto podría ser una simple coincidencia, pero también podría ser una señal de que están intentando enviar un mensaje subliminal a sus fans. Quizás quieren que sepamos que están bien, que están disfrutando de sus vidas y que no les importa lo que digan los demás. O quizás simplemente están intentando despistar. Como les decía antes, en el mundo del espectáculo, las cosas nunca son tan claras como parecen. Así que tendremos que seguir observando y esperando para ver qué pasa. Y hablando de observar y esperar, quiero recordarles que no debemos presionarlos. Neslihan y Burak son personas privadas y tienen derecho a vivir sus vidas como les plazca. No debemos juzgarlos ni criticarlos por sus decisiones. Lo único que podemos hacer es apoyarlos en sus carreras y desearles lo mejor en sus vidas personales. Si deciden estar juntos, será genial. Y si no, también estará bien. Lo importante es que sean felices. Bueno, mis amores, creo que hemos llegado al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este chismecito exclusivo sobre Neslihan y Burak. He intentado traerles la información más completa y objetiva posible, pero como les decía antes, todo esto es solo mi opinión. Recapitulando, hemos hablado de la relación entre Neslihan y Burak, de los rumores que circulan en las redes sociales y de la posibilidad de que haya algo más que simple amistad entre ellos. También hemos hablado de la importancia de respetar su privacidad y de no presionarlos para que hagan algo que no quieren hacer. Espero que les haya gustado el vídeo de hoy. Me he divertido mucho investigando y compartiendo esta información con ustedes. Gracias por estar siempre ahí y por su apoyo incondicional. Y ahora, antes de despedirme, quiero pedirles un favor. Déjenme sus comentarios aquí abajo y díganme qué opinan de todo esto. ¿Creen que Neslihan y Burak deberían estar juntos? ¿O creen que es mejor que sigan siendo amigos? Me encantaría saber sus opiniones. Y por supuesto, no olviden darle like al vídeo si les ha gustado, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Muchísimas gracias por ver el vídeo de hoy. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo. Chao. Asterisco, asterisco, asterisco. Pero esperen. No se vayan todavía. Porque el chismecito no termina aquí. Como sé que están hambrientos de más detalles jugosos, he estado investigando a fondo el pasado de Burak y Neslihan. Prepárense para un viaje en el tiempo. Empecemos con Burak. Este hombre que nos roba el aliento a todas, no siempre fue un galán de telenovela. Sus inicios fueron humildes, trabajando en pequeños papeles en el teatro local. Imaginen a Burak con 20 años, nervioso o aprendiéndose sus líneas frente a un espejo. ¡Qué monada! Pero su perseverancia y talento innato lo llevaron a escalar posiciones rápidamente. Lo que muchos no saben es que antes de la actuación, Burak tenía una gran pasión por la música. Incluso formó una banda con sus amigos del barrio, donde él era el vocalista principal. ¿Quién sabe? Quizás en otra vida, Burak sería una estrella de rock. Y hablando de rock, aquí viene una bomba. Según mis fuentes más confiables, Burak tuvo un romance secreto con una famosa cantante hace algunos años. No voy a dar nombres, pero digamos que esta cantante tiene una voz que enamora y unas letras que llegan al corazón. Chismecito, chismecito. La relación fue intensa pero efímera, debido a sus apretadas agendas y a la presión mediática. Al parecer, Burak quedó bastante afectado por la ruptura, pero como buen profesional, supo seguir adelante y enfocarse en su carrera. Ahora, pasemos a Neslihan. ¡Ay, nuestra reina! Su belleza y talento son indiscutibles, pero detrás de esa sonrisa perfecta, se esconde una mujer fuerte y luchadora. Neslihan creció en un ambiente familiar muy unido,
donde la educación y los valores eran fundamentales. Siempre fue una alumna brillante y una apasionada por la lectura. De hecho, antes de convertirse en actriz, Neslihan soñaba con ser escritora. Imaginen un libro escrito por Neslihan. Sería un éxito asegurado. Pero el destino tenía otros planes para ella. Un día, mientras acompañaba a una amiga a un casting, Neslihan fue descubierta por un cazatalentos. Su carisma y fotogenia impresionaron a los productores, quienes le ofrecieron un pequeño papel en una serie juvenil. Y así comenzó su carrera meteórica en el mundo del espectáculo. Sin embargo, no todo fue fácil para Neslihan. Al principio tuvo que lidiar con la envidia y los celos de algunas compañeras de trabajo. Incluso sufrió acoso por parte de un director que intentó aprovecharse de su posición. ¡Qué horror! Pero Neslihan, con su valentía y determinación, supo defenderse y seguir adelante. Esta experiencia la marcó profundamente y la convirtió en una defensora de los derechos de las mujeres en la industria del entretenimiento. Ahora volvamos al presente y analicemos la dinámica entre Neslihan y Burak. Como les decía antes, ambos se admiran y se respetan como profesionales. Pero, ¿qué tipo de admiración es esa? ¿Es una simple admiración entre colegas, o hay algo más profundo? Para responder a esta pregunta, he estado observando detenidamente sus interacciones en las redes sociales. He notado que Neslihan y Burak suelen dar me gusta y comentar las publicaciones del otro. Pero no se trata de comentarios genéricos, sino de mensajes personalizados que demuestran que se conocen y se entienden. Por ejemplo, hace poco Neslihan publicó una foto en Instagram donde se le ve leyendo un libro. Burak comentó: «Sé lo mucho que te gusta ese autor. Gran elección». Este comentario revela que Burak conoce los gustos literarios de Neslihan y que se interesa por sus intereses personales. Otro detalle que me ha llamado la atención es que Neslihan y Burak suelen utilizar emojis muy expresivos en sus mensajes. Corazones, caritas sonrientes, fuegos artificiales. Todo un arsenal de emociones. Esto podría ser una señal de que están intentando comunicar algo más allá de las palabras. Pero, ojo. No debemos caer en conclusiones precipitadas. Como les he dicho antes, en el mundo del espectáculo, las cosas nunca son lo que parecen. Podría ser que Neslihan y Burak simplemente sean muy buenos amigos y que se apoyen mutuamente en sus carreras. Sin embargo, hay un detalle que no puedo pasar por alto. Hace algunas semanas, Neslihan y Burak fueron vistos juntos en un evento benéfico. Hasta ahí, todo normal. Pero lo que llamó la atención de los presentes fue la forma en que se miraban. Según cuentan, sus miradas eran intensas y llenas de significado. Incluso hubo un momento en que se tomaron de la mano y no se soltaron durante varios minutos. Chismecito, chismecito. Este incidente ha desatado todo tipo de especulaciones en las redes sociales. Algunos fans aseguran que Neslihan y Burak están enamorados y que pronto harán pública su relación. Otros, en cambio, creen que se trata de una simple estrategia de marketing para promocionar su próxima película juntos. Y hablando de películas, aquí viene otra bomba. Neslihan y Burak están a punto de protagonizar una comedia romántica que promete ser un éxito de taquilla. La película cuenta la historia de dos personas que se conocen por casualidad y se enamoran a pesar de sus diferencias. Suena muy romántico, ¿verdad? Lo interesante es que la película está inspirada en la vida real de Neslihan y Burak. Los guionistas se basaron en sus personalidades y en sus experiencias para crear los personajes principales. Esto significa que la película tendrá mucho de ellos y que podremos ver un reflejo de su relación en la pantalla grande. Ahora, la pregunta del millón es, ¿cómo afectará esta película a la relación entre Neslihan y Burak? ¿Servirá para acercarlos aún más o para alejarlos definitivamente? Solo el tiempo lo dirá. Lo que sí puedo asegurarles es que estaré aquí, con ustedes, para seguir de cerca esta historia y para traerles todos los detalles jugosos que pueda encontrar. Así que no se pierdan mis próximos vídeos. Y recuerden, suscríbanse al canal, activen la campanita y déjenme sus comentarios. Quiero saber qué opinan de todo esto. ¿Creen que Neslihan y Burak están destinados a estar juntos? ¿O creen que su relación es una simple fantasía de los fans? Los leo. Muchísimas gracias por estar siempre ahí. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Y recuerden, la vida es un chisme constante.
Disfrútenla.